días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 35. Soy Raimundo Breguard desde Santiago de Chile y como siempre, con la grata compañía de Maximiliano Sbarbi, quien nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? Hola Raimundo, hola oyentes, bienvenidos a una nueva emisión. Todo bien por acá, siguiendo los acontecimientos mundiales, que son bastantes y muy importantes, y bueno, disfrutando de la temperatura agradable del fin de semana. Sí, qué bueno eso, el otoño en esta zona del mundo no suele ser bastante agradable, en Argentina, en Chile, Brasil, bueno, por lo menos en esta zona, ¿no? Estamos en la misma latitud, creo, 32, 33 grados sur. Sí, más o menos, casi a la misma altura, así es. Así que, bueno, donde eso sí, lamentablemente no están muy buenas las cosas es en Somalia. ¿Qué sucede en Somalia? Se suponía, la otra vez lo mencionamos, que en febrero, el 25 de febrero, iba a terminar las elecciones legislativas, que son súper importantes porque la Asamblea Nacional es el órgano encargado de elegir al presidente. Uh-huh. Y resulta que desde febrero del año pasado que se está aplazando esta elección. Entonces hay un presidente, Mohamed Abdullahi Mohamed, conocido como Farmajo, que está como en este vacío, ¿no? En que, bueno, de hecho intentó extender el periodo por un decreto, pero no funcionó, generó polémica, le pidió a su primer ministro, Mohamed Hussein Roble, que hiciera algo, pero también tuvo problemas con él. Por lo tanto, esta elección es muy importante. Se corrieron para el 25 de febrero, después para el 15 de marzo y ahora de nuevo hasta el 31 de marzo. Claro. A esto se suma que este gobierno controla solo una pequeña parte del territorio porque el resto está dominado por clanes o por la guerrilla Al-Shabaab. Bueno, ¿no? Es complicado porque, a ver, hay que rápidamente decir que de 1969, es decir, 53 años atrás, fue la última vez que hubo una elección realmente democrática y directa, porque estas elecciones son indirectas, ¿ya? Claro. Básicamente hay que recordar que Somalia es un estado federal, ¿ya? Y en el tema de las elecciones hay representantes de los diversos clanes que eligen a sus representantes de la Asamblea Nacional. ¿Y qué significa esto? Que los 4 clanes principales tienen la misma cantidad de cupos, mientras que los clanes minoritarios solo tienen la mitad de cupos que estos otros 4 clanes principales. Entonces, ahora, en el contexto histórico, como tú mencionabas, de Somalia, o sea, que el año 69 hubo un golpe de Estado de Siad Barre, que en 1991 este dictador cayó y que desde entonces hubo cefalía total hasta el 2017. Si a eso agregamos lo que tú mencionas, que por lo menos 15 años de guerra contra los terrorismo, contra los terroristas, ¿no? Al-Shabaab, y además otras cosas como plaga de langosta, sequía, hambruna, realmente la elección no puede seguir posponiéndose. No, claro. Y como te dice, esto ha llevado que hay zonas del país que el gobierno central no las domina del todo y en algunos casos no las domina para nada. No, seguro. Sí. Además hay regiones separatistas, Puntlandia, Somalilandia. Es un caos. De hecho, de las 5 grandes regiones que hay en Somalia, una de ellas, justamente Puntland, es una de las cuales todavía no termina el proceso de elección legislativa. Puntland, Jubaland y Hirshabelle son las regiones en las cuales los estados en los cuales no se ha podido terminar este proceso, que hay que decir, se han elegido 247 de los 275 escaños, faltan 28, pero mientras no juren los 275 representantes, no se puede elegir al presidente. Es tremendo lo que está sucediendo. Sí. Bueno, yo tengo los resultados de las elecciones de Costa Rica, la segunda vuelta. Qué interesante. Que habíamos hablado que había 2 candidatos, Rodrigo Chávez y José María Figueres. Bueno, fueron a la segunda vuelta, ganó Chávez con el 52,9% sobre Figueres, que es expresidente de Costa Rica, 47,1%. Hay que destacar que la abstención fue muy alta, de 42,85%. Y bueno, ganó el candidato menos esperado quizás, o el llamado outsider,
bueno, él mismo se autoproclama fuera de la política, no tiene experiencia política, es ex ministro de Hacienda hasta el año 2000, fue por un breve periodo, creo que unos 2 años, y el problema con Chávez es que está acusado de acoso sexual, en su discurso es machista, también es confrontativo como hacen Trump o Bolsonaro, es de ese estilo también. Él se define que está por afuera de la política porque no tiene experiencia política, sin embargo, fue durante 30 años funcionario del Banco Mundial, es economista recibido en la Universidad de Ohio, o sea, no sé qué tan fuera del sistema puede llegar a estar este hombre porque también quiere aplicar recetas neoliberales como bajar el gasto público. Digamos, son cosas ya vistas, medidas que la derecha neoliberal suele tomar cuando llega al poder, así que no sé realmente si viene a limpiar el país de corrupción, como asegura él, o quizás sea un giro más al neoliberalismo. Sí, interesante lo que menciona. Yo personalmente pienso que estos candidatos muchas veces que se autodenominan como outsiders o que vienen de fuera de la política, normalmente uno investiga un poquito nomás y se da cuenta que están en el sistema. Ha pasado en otras partes del mundo y al final están todos metidos en el juego político, yo creo. Sí, en general es así. Por eso, veremos si logra poner como él dice, volver a los números tradicionales que ha tenido Costa Rica de alto desarrollo, educación universal, salud universal también, instituciones sólidas, porque después de la pandemia la pobreza llegó al 23% y el desempleo al 15%. Aumentó bastante. Sí, así que tiene algunos problemas Costa Rica y veremos este presidente qué va a hacer. Por su discurso quiere reducir el gasto público, todo lo contrario a lo que para mí se debería hacer para volver a que Costa Rica sea el país más desarrollado a nivel humano y social de Centroamérica. Sí, recordemos que Costa Rica siempre es, como tú dices, en los diversos rankings que se hacen en el mundo, entre ellos el Índice de Desarrollo Humano, siempre es el primero en Centroamérica y el Caribe y últimamente está entre los 2 o 3 primeros de toda América Latina. Exactamente, sí. Mira, yo me voy a ir a otro lado, y ni siquiera a otro lado, es más bien una mirada global de algo que afecta a todo el mundo. Uh-huh. Me refiero a las inundaciones, a los desastres naturales, pero específicamente a las inundaciones. ¿Qué pasó, Maximiliano? Te cuento. Según Swiss Re, que es una empresa aseguradora, pero reconocida mundialmente, esta empresa, realizó un informe que hace todos los años y, estableció que en 2021 los gastos producidos por los desastres naturales fueron en total 270.000 millones de dólares, ¿ya? De los cuales 82.000 millones de dólares se debieron a las inundaciones. Estamos hablando básicamente cerca, no sé, un 20 y tanto %, lo cual es bastante. ¿Qué pasó? ¿Sí? No, iba a preguntar si las inundaciones son consecuencia directa de la deforestación, el cambio climático, ¿tiene que ver con eso? No, son, sí, no entran tanto detalle, pero lo que sí establecen ellos es que de estos 82.000 millones de dólares generados el año pasado por las inundaciones, todos son desastres naturales, ¿ya? Que son considerados muchas veces como riesgos secundarios, principalmente porque no estamos hablando de algo de una magnitud tal que genere muchos muertos. Por ejemplo, un terremoto, ¿no? Un terremoto no es lo mismo que una inundación, no es lo mismo un ciclón, ¿no es cierto?, que una inundación. Pero ¿cuál es el problema? Aquí menciona, es el cambio climático más la urbanización galopante. Esto significa que habrá más pérdidas económicas o sociales asociadas a los desastres naturales, ¿ya? En 2021 hubo más de 50 inundaciones graves. Las principales tuvieron lugar en China, India, Filipinas y Estados Unidos. Además, una recordada en Alemania y países vecinos, que generó
40.000 millones de gastos, es decir, casi la mitad del total anual mundial de todos los gastos generados por las inundaciones en el mundo. Sí, recuerdo las de Alemania del año pasado que fueron, bueno, muy difundidas por los medios, ¿no? Sí. Quizás en otros países uno no se entera tanto. Posiblemente, pero además hay que decir que fue el desastre natural más costoso en Europa. Claro. Ahora, las inundaciones tocan a cerca de 1/3 de la población mundial, ¿ya? Y el 75% de la población que está en riesgo de inundación no está asegurada. Claro. Además, establecen que hay lagunas en materia de protección contra inundaciones. Esto es lo que permitió que el año pasado, por ejemplo, cerca de 20.000 millones de dólares de los gastos generados, de todos los gastos que hubo, cerca del 25% fueron tomados por las aseguradoras. Ajá. Y por último... ¿sí? Es un tema importante, digo. Sí, no, claro. Hay que recordar que el año pasado, en todo el año, todos los desastres naturales generaron un gasto por 270.000 millones de dólares, de los cuales 111.000 fueron cubiertos por la aseguradora. O sea, menos de la mitad. Claro. Sí, es algo tremendo y van aumentando año a año por lo visto, ¿no? Exactamente. Es un tema que habrá que seguir, totalmente. Sí, seguro. Bueno, este fin de semana hubo una cumbre entre la Unión Europea y China, en el cual Europa no logró arrancarle a China un compromiso de que no se sume a las sanciones contra Rusia y tampoco ni siquiera que interfiera en ellas, o sea, que deje de comerciar con Rusia o de aumentar, no de comerciar con Rusia, sino de aumentar, por ejemplo, el comercio, principalmente hidrocarburos, que ya hay problemas con la venta de hidrocarburos de Rusia a Europa. Bueno, que China le compre gran parte de lo que Europa no le va a poder comprar, por las sanciones también. Entonces no logró eso. Tampoco, bueno, se tocó el tema que se esperaba que se tocara, que de sancionar a Rusia, de suspenderla del G20. Es muy difícil que se haga eso porque la siguiente cumbre es en Indonesia, la presidencia la tiene Indonesia. Y bueno, China en realidad está en este momento preocupada por otra cosa. El tema del COVID en China vuelve a ser fundamental. Acaban de aislar a la población de Shanghái, una de las ciudades más grandes, con 25 millones de personas, por un nuevo brote de COVID. No hay parece ser que la campaña de vacunación no ha sido muy tan exitosa, en las vacunas tampoco tan eficaces como otras vacunas. Entonces se atribuye a esos dos factores el rebrote, porque no hay una cepa nueva ni nada por el estilo. Entonces China está más concentrada en eso. Y lo que me gustaría destacar es que el comercio entre China y Europa es de 2.000, bilateral, ¿no? Ida y vuelta, es de 2.000 millones de euros por día. En cambio, el comercio de Rusia con China es de solamente 30 millones. Hay una diferencia. Hay mucha diferencia. Sin embargo, China lo tiene como aliado estratégico a Rusia y no tanto como aliado comercial, porque el comercio con Europa es mucho más fructífero. Sí, todo esto es interesante para entender un poco todas las tendencias que se están viendo en el mundo actualmente. Claro, exactamente, sí. Bueno, Maximiliano, ha sido muy interesante todo esto, pero ahora nos iremos a una pausa. Sí. Sí, tenemos aquí, después con el segundo bloque empezaremos a revisar los análisis, ¿no? Exactamente, tengo un análisis sobre qué está pasando en la guerra, a dónde se dirige, cómo está la guerra entre Ucrania y Rusia hoy, desde el punto de vista político, diplomático, económico y militar. Eso está muy interesante. Así que tendremos que verlo a la vuelta a la pausa. Así que nos reencontramos en unos segundos más. Vale, cómo no. Estamos de vuelta ya con el segundo bloque del Mundo desde el Sur. Hoy, programa número 35 ya. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no, Maximiliano? Sí, han pasado ya varios programas. Parece que empezamos ayer y pasaron varios meses y decenas de programas ya. Así es. ¿Y qué nos cuentas ahora sobre Rusia, Ucrania? Bueno,
ha habido un giro, por eso quería hablar de este tema. Ha habido un giro tanto diplomático como militar principalmente. El giro diplomático es que, bueno, se han producido negociaciones en Turquía de ambas partes. Turquía es el lugar perfecto para realizar las negociaciones porque es parte de la OTAN, sin embargo tiene excelentes relaciones comerciales con Rusia y también las tiene con Ucrania. Bueno, se habla de, no sé si has escuchado algo, de Ucrania está dispuesta a negociar la neutralidad con garantes, países garantes que la neutralidad significa la no adhesión a la OTAN. Uh-huh. Y también significa el no encolumnamiento con Rusia, digamos, no si llegara a haber un presidente prorruso algún momento, cosa que como viene sucediendo no parece posible en el corto plazo, bueno, negocia una neutralidad como la que tiene quizás Suiza o Austria, que están fuera de la OTAN, y el caso de Austria está dentro de la Unión Europea. Bueno, solicitar la adhesión a la Unión Europea, eso sí está permitido en las negociaciones. Rusia lo aceptó, pero no la OTAN, ¿no? También una conferencia entre Putin y Zelensky en Ankara o en Estambul podría darse. Previamente habría una negociación entre ministros de Relaciones Exteriores para firmar el borrador de lo que sería un acuerdo, que es muy difícil de implementar, pero bueno, la base del acuerdo ya está pactada y aprobada por ambos bandos, ¿no? Los garantes de la neutralidad, hasta ahora, los países que se comprometieron a garantizar la neutralidad, significan no enviarle armas a Ucrania, no apoyarlo en caso de que sufra algún ataque ruso. Estos son Alemania, Turquía, Italia, y posiblemente se puedan sumar Francia, China e Israel. El Reino Unido y Estados Unidos no aceptaron, por ahora no aceptaron, porque personalmente creo que son países que intentan sacar a Ucrania de la neutralidad, son los que arrastraron tanto a Rusia como a Ucrania a esta guerra, en mi opinión, en primer lugar para sacarle el monopolio del gas a Rusia y que lo tengan las empresas estadounidenses y británicas. El gas natural licuado que va a recibir Europa desde Gran Bretaña o desde Estados Unidos es un 40% más caro por el proceso que tiene de que se licúa el gas y se envía por barco. Y bueno, se le arranca se quita el monopolio del gas ruso, pero lo asumirían, sería un monopolio anglosajón del gas hacia Europa. Para que la neutralidad se plasme va a haber que cambiar la Constitución y se necesita o un referéndum o bien que 2/3 del Parlamento acepte. En este momento parece que no están dadas las condiciones para que 2/3 del Parlamento acceda, pero si hay un apoyo de la comunidad internacional, de los países que mencionaba, es muy posible que cambien los votos de los legisladores ucranianos. Después, del punto de vista político, bueno, hay que ver qué sucede con el Donbass, la región rusoparlante. Eso tendría que negociarse, y la aceptación de que Crimea ha sido anexada por Rusia y que sea parte del territorio ruso, eso va a ser una negociación de acá a 15 años entre presidentes, y es muy posible que dentro de 15 años ya no esté ni Zelensky ni Putin en el poder. Quizás Putin... Lo de Zelensky yo creo que de todas maneras no, lo de Putin nunca se sabe. Nunca se sabe, pero bueno, va a tener una edad, va a tener 86 años. No, ya tiene 71, mira. 71, si no me equivoco, tiene 71, creo. No, sí. Tendría que chequearlo, pero me parece que sí. Entonces puede ser, todo puede ser. Una pregunta, ya que hablas de lo político, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto afectarán esto algunos sucesos que han ocurrido en los últimos días o semanas? Voy a hablar brevemente. La elección presidencial en la cual ganó un presidente, un político que es, digamos, que tiene afinidad con Putin. En el caso de Hungría, que Víctor Orbán acaba de ganar un cuarto mandato y que dijo que consideró de hecho a Zelensky como uno de sus enemigos. El eventual referéndum que podría haber en Osetia del Sur para unirlo con Osetia del Norte
y lo que están diciendo algunos sobre una supuesta matanza rusa en Bucha. Esta serie de coyunturas, ¿qué tanto podrían afectar en la parte política? Bueno, excelentes preguntas y muy actuales. Sabemos que Víctor Orbán, presidente de Hungría, de ultraderecha, siempre ha sido un aliado de Rusia, dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea, ¿no? Son esos partidos políticos de ultraderecha que siempre Rusia apoyó en Europa para debilitar, para dividir a Europa. Por eso ha hecho lo mismo en Francia, con el Frente Nacional de Le Pen, y en varios países europeos ha apoyado a la ultraderecha para fraccionarlos, ¿no? No por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de estrategia política. Y en este momento Hungría no está dejando pasar las armas que le envían varios países de la OTAN a Ucrania. No se plegó a las sanciones contra Rusia y según Ucrania, Hungría quiere recuperar una parte que siempre histórica, una provincia que siempre ha sido húngara, que en este momento está dentro de Ucrania. Lo hacen por eso. No sé si es por una cuestión territorial, yo creo que tiene que ver con una cuestión de alianza política con Rusia. Lo de Osetia del Sur, bueno, recordemos que Osetia del Sur es una república dentro de Georgia, un estado de la ex Unión Soviética, que Rusia también invadió el norte cuando se dispuso a sumarse a la OTAN en 2008, un escenario muy parecido al que está sucediendo ahora en Ucrania, pero en ese momento la OTAN mucho no protestó. Se dice que envió tropas, hubo una guerra entre Georgia y Rusia, que rápidamente ganó Rusia, y a Osetia del Sur y a Abjasia, que es otra república, las ocupó, las tiene ocupadas y las independizó. Son repúblicas independientes no reconocidas casi por ningún país del mundo. Y me preguntaste una tercera, la matanza. Bueno, me voy a referir a eso cuando hable de la parte militar. La matanza de Bucha, sí, la masacre que hubo. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, son movimientos políticos. Bueno, desde el punto de vista político, yo creo que Rusia, con estas negociaciones con Ucrania, está legitimando el gobierno de Zelensky, a lo que en sus primeros objetivos políticos no los tenía como prioridad. Es más, Rusia hablaba de desmilitarizar, desnazificar y descabezar al gobierno de Ucrania, a lo que parece que eso no va a suceder, porque los batallones nacionalistas que hay en Ucrania siguen teniendo poder, algunos reivindican al nazismo, eso se ha visto, y el gobierno de Zelensky parece cada vez más fuerte, no solamente en Ucrania, sino para Occidente. El gobierno de Zelensky es un gobierno importante para apoyar. Entonces, le ha dado legitimidad y fortaleza política al reconocerlo, Putin, desde este lado. Pero bueno, a cambio es posible que obtenga quizás la anexión del Donbass, o no, vamos a ver qué pasa con las negociaciones. Se empieza a hablar de la soberanía de Crimea, lo que Ucrania rechazaba, y la neutralidad, obtiene la neutralidad de Ucrania. O sea, Rusia obtendría mucho reconociendo a este gobierno y legitimándolo, ¿no? De esta manera. Bueno, desde el punto de vista militar, brevemente, Rusia se retiró de Kiev, se retiró de Chernigov, de la zona norte, de la frontera con Bielorrusia, de Ucrania con Bielorrusia. Hubo un avance ucraniano en la provincia de Gerson. Es importante la provincia de Gerson porque conecta a Crimea, que está al sur, con Odessa, el puerto más importante del Mar Negro de Ucrania, y ya Ucrania no tiene acceso al mar de Azov, que es el otro mar. Ucrania da a dos mares. Si Rusia seguía avanzando hacia Odessa, ya prácticamente Ucrania perdía el acceso al mar. Entonces ahí frenó y se retiró de Gerson y bueno, avanzó el ejército de Ucrania. Yo creo que ha sido por ambas cosas que aún no mencioné. Una es que Rusia quiere replegarse para fortalecerse en el Donbass y poder negociarlo. Y una vez que esté ocupado totalmente el área rusoparlante del este del Donbass, lo puede negociar para independizarse o para anexárselo. Y otra porque Ucrania ha tenido muy buenas tácticas defensivas y ha logrado tener una resistencia bastante eficaz.
pese a que, bueno, ha sufrido un montón de daños, muchas bajas, pero parece que el ejército ruso ha perdido muchos soldados, no se sabe bien las cifras correctas, pero parece que sufrió muchas bajas el ejército ruso. Bueno, y queda la ciudad de Mariupol, en el Donbass, que está cayendo de a poco, ya ha sido partida en dos, el ejército ruso prácticamente la controla, y eso sería una de las últimas ciudades importantes del Donbass para ser anexado a Rusia, o por lo menos ocupado. Y bueno, desde el punto de vista, eso desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista económico, Europa rechazó pagar en rublos el gas ruso, pero Rusia rechazó que le paguen en euros, porque los euros que reciben en general son congelados en los bancos rusos por las sanciones, digamos. Muchos de los euros que tiene están en bancos extranjeros, las divisas internacionales, y parece que están por llegar a un acuerdo por el cual Europa pagaría en euros que se podrían transformar, que no serían sancionados, bloqueados, se podrían transformar en rublos, y con esto el rublo se podría apreciar, porque el rublo sufrió una devaluación creo que del 40%, una cosa así, desde el inicio de la guerra, y eso ha golpeado la economía rusa. Está súper interesante esto, y bueno, sin dudas tendremos que estar siguiendo lo que ocurra con Rusia, Ucrania. Cada semana muta y va hacia otro punto, y bueno, en ese sentido es muy bueno que estemos hablando sobre eso acá. Sí, básicamente quería dar una fotografía de lo que está sucediendo y un posible escenario que quizás se lleguen a las negociaciones, se lleguen a dar las negociaciones cara a cara entre Putin y Zelensky en Turquía, que pondrían fin a la guerra, y se abriría un proceso negociador de posguerra en el que parecen estar de acuerdo, pero es difícil de implementar, creo yo. Bueno, eso lo veremos con el paso del tiempo, ¿no? Y ahora, lamentablemente, eso sí, tendremos que irnos a una nueva pausa. Dale, adelante. ¿Qué tema tenemos para después de la pausa? Al regreso estaremos hablando sobre algo que mencionamos la semana pasada, y nos enfocaremos, eso sí, en la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, por su viaje por Argelia y Marruecos. Ah, bien. Adelante, entonces. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa 35. Y bueno, como nos anunció Raimundo, la gira del secretario de Estado de Estados Unidos en el norte de África, principalmente Marruecos y Argelia, está dando que hablar, ¿no? Contanos. Bueno, la semana pasada se realizó esta cumbre que mencionamos en el programa número 33, me parece. No, 34, ya no recuerdo, entre Israel, Estados Unidos, Bahrein, Marruecos, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Aprovechando este viaje, ¿no?, y esta cumbre, el Antony Blinken, secretario de Estado, ¿no?, de Estados Unidos, también viajó a Palestina y a otras partes, y ese viaje incluyó Argelia y Marruecos. Sí. Estuvo algunas horas en Marruecos el 29 de marzo y un día después también algunas horas en Argelia. Lo principal en términos de diplomacia es que en Marruecos se reunió con Nasser Bourita, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, mientras que en Argelia se reunió con Abdelmadjid Tebboune, presidente de Argelia, y también con Ramtane Lamamra, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia. Sí. Así que claramente con esto ya resalta que tuvo reuniones de alto nivel. Claro, sí. En ambos casos no se firmaron nuevos acuerdos, no hubo ninguna firma de algún documento importante, pero sí lo que llama la atención son las declaraciones y el tono de las reuniones. En el caso de Marruecos, Blinken anunció que hay que seguir profundizando el vínculo, que ya es bueno. Hay que recordar que Marruecos y Estados Unidos tienen relaciones muy buenas en términos diplomáticos. También anunció que mandarán ayuda por la sequía que está sufriendo Marruecos, una de las peores sequías que ha tenido Marruecos en su historia. Y anunció que va a haber más inversiones y cooperación en muchas más áreas, ¿ya?
Sí. Además, anunció que están trabajando en temas como seguridad, cambio climático y el COVID-19. Y también resaltó la importancia de Marruecos en temas como la lucha contra el terrorismo, el Sahel y Libia. Por último, también destacó la relevancia de Marruecos en energías renovables, resaltando que tiene un 45%, del total de energías que usa Marruecos, el 45% son renovables. Es muy alto ese porcentaje. Sí, que Marruecos se comprometió a subirlo al 52% en 2025 y 63% en 2035. Claro, comparado con otros países es bastante alto. Sí, es bastante alto la verdad. Y lo más importante para Marruecos es que reiteró que ellos van a apoyar, Estados Unidos va a apoyar el proceso de Naciones Unidas, pero que creen, ¿ah?, y que siguen viendo que el plan de autonomía marroquí es lo más, palabras textuales, es lo más serio, creíble y realista. Así que en Marruecos obviamente quedaron muy contentos. Al día siguiente se fue a Argelia. Sí. Una visita... No deben haber quedado muy contentos con estas declaraciones. No, claro. Y en Argelia, diversas fuentes diplomáticas, de la misión diplomática de Estados Unidos en Argelia, dijeron que en realidad la visita fue un tanto sorpresiva, se suponía que iba a ser después, y que en el fondo esto fue forzado por el contexto actual que se está viviendo en el mundo. Estados Unidos, ¿sí? Perdón que te interrumpa, tiene que ver con el suministro de gas de Argelia hacia Europa, ¿tiene que ver con eso? Tiene que ver eso, tiene que ver lo de Rusia, digamos, porque Argelia tiene un vínculo bastante bueno con Rusia, especialmente en lo que tiene que ver con la venta de armamento. No es como se cree muchas veces que es un vínculo tan fuerte, pero claro, tiene más historia que con Marruecos, eso está claro. Estados Unidos dijo que desea reforzar la cooperación y el comercio. Y aquí vemos una diferencia. Mientras en el caso de Marruecos dijo que quería seguir profundizando, aquí quiere reforzar solo dos aspectos: la cooperación y el comercio, ¿ya? También en este sentido fue interesante que Blinken se reuniese con representantes de las empresas estadounidenses que operan en Argelia, ¿ya? También anunció Blinken que Estados Unidos fue invitado oficialmente para participar en la Feria Internacional de Argel 2022. Y aquí, palabras textuales de Blinken: la feria más grande de África. Esto se puede ver como un guiño diplomático hacia Argelia. También destacó, al igual que en el caso de Marruecos, el rol que tiene Argelia en la seguridad regional, particularmente en Libia y en el Sahel, ¿ya? Y aquí tenemos dos asuntos interesantes. El primero, que quieren aumentar el comercio, el cual pasó de 1,2 mil millones de dólares en 2020 a 2,6 en 2021. La meta de ambos es llegar a 6 mil millones de dólares, la balanza comercial de ambos, en algunos años más, pero no dijeron cuándo. Y por último, respondiendo a tu pregunta antes, Estados Unidos le sugirió a Argelia reconsiderar su postura ante Rusia. Ya le recordó que ciertos países árabes han sufrido por las intervenciones de Rusia, dándole el ejemplo de Libia y Siria. Claro. En este punto, Argelia no se sumó a las sanciones a Rusia, ¿no? Por la guerra. No. Bien. Marruecos tampoco lo hizo. Tampoco. Por eso el presidente Zelensky de Ucrania llamó a su embajador protestando en realidad ante Marruecos por no sumarse a las sanciones por la guerra. Y ahí Blinken en Marruecos no mencionó este tema. No. No lo mencionó. Solo mencionó... fueron bastante escuetos los comunicados y mencionaron básicamente lo central. No entraron a hablar sobre... No se dedicaron a hablar sobre Ucrania. Claro, pero me decís que con Argelia le sugirió que se alejara un poco de Rusia. Sí, eso es, poniéndolo en vocabulario simple, en el fondo le dijo: mejor aléjate un poco de Rusia y acércate a nosotros. Claro. Y hay que decir que esta gira ha sido en un contexto con diversas coyunturas, como lo hemos dicho: lo de Rusia-Ucrania, Palestina-Israel, la cumbre de la semana pasada, Israel, países árabes y Estados Unidos, el tema del gas, la inseguridad, la inestabilidad político-social y el terrorismo en el Sahel,
Y lo que yo quisiera destacar es que le pidió a Marruecos y Argelia que mejoren sus relaciones, ¿ya? Y además, en ambos casos habló y dijo literalmente que para Estados Unidos los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión y la libertad de prensa son valores fundamentales. Eso lo dijo en Argelia y en Marruecos. Así que, raya para la suma, lo importante es que se puede ver que Estados Unidos no tiene una intención de generar conflicto entre estos dos grandes del Magreb, sino que en el fondo busca la manera de equilibrar las fuerzas y de seguir avanzando con sus objetivos, pero sin pasar a llevar a estos dos estados y que el tema del Sáhara no se les salga de las manos. Exacto, sí, muy buen análisis. Eso es lo que pareciera a simple vista que intentó Blinken con esta escapada relámpago a estos dos países luego de la cumbre en Israel. Es muy probable que sea eso, porque también quiere mantener el sur de Europa seguro, que principalmente, bueno, contener a los yihadistas, a las milicias que hay por el Sahel, y también que Argelia se convierta en el proveedor, uno de los proveedores de gas a Europa, ¿no? A través de Italia. Bueno, es un tema que está en conversaciones. También hay presiones para que se restablezca el flujo a través del gasoducto Magreb-Europa, así que, bueno, vamos a estar viendo eso. Obviamente a Estados Unidos le interesa que Europa dependa menos del gas ruso. Claro, exactamente. Bueno, muy interesante el tema, pero tengo que darte la mala noticia que te doy todos los programas. Bueno, ha llegado al fin de este programa, ¿no? Sí. Pero los invitamos a todos a revisar las emisiones anteriores, a abonarse y a esperarnos, porque en unos días más, el jueves, estaremos con un nuevo programa. Seguro, sí. Estamos en YouTube como El Mundo desde el Sur y les agradecemos la compañía y bueno, el jueves estaremos de nuevo, así que vaya un saludo para todos los oyentes y otro para vos, Raimundo. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, Maximiliano, que tengas una excelente semana y lo mismo para todos nuestros auditores. Que estén muy bien.